Nos encontramos en uno de los pueblos más hermosos de toda Europa. Su ubicación única hace que andar por sus calles se convierta en una experiencia inolvidable. Su nombre es Lauterbrunnen. En este video te mostraremos qué es lo que hace que este lugar sea tan hermoso. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Lauterbrunnen está ubicado en una altura de 795 metros sobre el nivel del mar. Quizás tú puedas pensar que ese es un pueblo más de Suiza que está en una montaña, pero no. Lo que hace que este pueblo sea el más bonito y sea un pueblo muy especial es que nosotros estamos literalmente dentro de un valle y alrededor de nosotros hay algunas cascadas. Siendo específica, hay 72 cascadas. Oye, hay 72 cascadas. ¿Tú te imaginas tú estar caminando tu día normal por una calle, por ejemplo? Normalmente vas a la escuela, vas a trabajar y de repente tengas una cascada como esa cascada. O sea, yo voy a caminar para allá adelante porque yo estoy muy curioso si me va a caer agua si yo camino por ahí. La hermosura de este valle es tan impactante que ha servido como inspiración para muchos artistas, o sea, como la musa, por decirlo así. Y creo que si menciono El Señor de los Anillos, casi todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Bueno, una parte de ese mundo que se creó fue inspirado en este lugar, en esas formaciones rocosas con las cascadas y toda esa hermosura. Ruteros, algo muy importante es que tienen que llegar temprano, porque nosotros llegamos como a las 12:30 del día y como ven a mi alrededor, por donde quiera que camines vas a ver turistas. Si vienes acá, hay varios lugares en donde puedes estacionarte, si vienes en auto, lógicamente, pero la más grande la encuentras aquí, cerca de la cascada. Mire, aquí tengo la cascada, literalmente aquí arriba, y aquí está el estacionamiento más grande que tienen por acá. Miren eso. En el camino también vas a encontrar diferentes paradas o diferentes lugares donde puedes estacionarlo, pero creo que el mejor para estacionarlo es aquí. Si llegas temprano, puedes disfrutar hasta mucho más de las vistas y tienes mucho más cosas para ti solo. Pero como no estamos solos y este lugar está lleno de turistas, nos encontramos con un hispanohablante al cual le preguntamos que si realmente piensa que este pueblo es el más hermoso de Suiza. El valle yo creo que sí. Lo que es el valle en conjunto, si solo el pueblo, es que en Suiza tiene muchos pueblos muy bonitos, pero lo que es el valle en sí, con las cascadas, si sigues hacia adelante, hacia los siguientes pueblos, continuamente tienes cascadas a los lados, y lo que es el valle en conjunto sí que es el más bonito. Vamos a tratar de cruzar la calle porque aquí está llena de carros. Este es uno de los transportes que pasan por aquí. Dios mío, las vistas aquí son demasiadas increíbles. Y ya tú dijiste en qué parte de Suiza está este pueblo. Mira, si tú supieras que ni siquiera lo he mencionado. Estamos ahora mismo en la Suiza alemana. Como ustedes saben, Suiza se divide en diferentes cantones. Ahí tú tienes la Suiza francesa, la Suiza italiana, la Suiza alemana. Hay otras, pero nosotros estamos ahora mismo en la alemana. Mientras tanto, seguimos caminando hacia la cascada. Aquí también puedes conseguir otros métodos de transporte para moverte más rápido, ya que como van a ver más adelante en este valle hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero hay que caminar bastante. Ahora también hay otras cosas que puedes encontrar en el centro de este pueblo. En esta zona puedes encontrar mucho más hoteles y tipo de café, bares, lugares donde comer. Es como este que está aquí, por ejemplo. Pueden ver trucks donde venden diferentes cosas. Bueno, en este venden, por ejemplo, cosas dulces, lo cual es waffle, donuts. Por todas partes estamos rodeados de personas. Emily está muerta de la risa porque ella vio algo. Aquí es que justamente al frente de la cascada, mira, ahí está la cascada. Mira lo que tenemos acá. Tenemos un cementerio. Bueno, hasta los cementerios están aquí de hermoso. La cosa está buena para morirse, ¿no? Díganle algo, por favor, a esa muchacha. Déjenle saber en los comentarios qué ustedes piensan sobre ese comentario que ella hizo. Por eso tú quieres que yo lo diga, porque me coman a mí. Claro. Bueno, realmente hay que ser sincero. Descansar así, con este panorama, no está nada mal. Esta cascada es una de las más emblemáticas y se llama Staubach. Para las personas hacerse una foto aquí, se paran en una fila, la cual le vamos a mostrar ahora, pero más que eso, tienen una altura de 300 metros, lo cual la hace una de las más grandes de toda Europa. Ahora, si quieres disfrutar la cascada de cerca,
Hay un caminito donde podemos ver a personas subiendo y realmente no parece tan alto. Yo estoy muy curioso de qué va a pasar ahí. ¿Y tus ganas? Bueno, hablando de ganas, nosotros ya tenemos algunos días subiendo montañas, el cuerpo duele. Exacto. Y es que antes de llegar a Suiza, nosotros subestimamos lo pesado que podía ser el subir una montaña. Así que antes de llegar a la cascada, vamos a desviarnos para mostrarles una corta experiencia de cómo es subir una montaña suiza. Realmente subir esta montañita no es tan fácil como parece. Vamos, Julio, vamos, Julio. Dios mío. Julio. Subiendo los Alpes, dije yo puedo. El asunto fue que me bajó el azúcar. Me dicen que me coma esto, que me va a ayudar. Me comí una menta, me ayudó un poquito, sí, pero en verdad tengo que comerme esto. Dale. Miren, si usted no le da like a este video, no es que no. Ajá. Bueno, miren, aquí viene ensalada. Mi mamá mató un gato con la punta del zapato. El zapato se rompió y el gato se murió. Aquí la vista es extraordinaria, es uno de mis puntos preferidos. Observen este panorama. Ha llegado la hora de seguir nuestro recorrido hacia la cascada. Pero antes, queremos darle las gracias a Alexandra por apoyarnos a través de YouTube. Al igual que ella, tú también puedes apoyarnos a través de Super Gracias. Si eres parte de nuestra familia de ruteros y te gustaría ayudarnos a seguir haciendo videos que te informen, te entretengan y claro, a mejorar nuestra calidad, puedes ayudarnos con la cantidad que desees y dejarnos un comentario súper llamativo para que nosotros lo veamos y en nuestro próximo video seguro que te daremos las gracias y te mandaremos saludos. El recorrido realmente no es tan largo, pero es un poquito inclinado, o sea que se siente bastante al subir, pero casi estamos llegando a donde tenemos que estar. Es bueno que sepan que si vienen acá durante la noche, sobre todo después de las 8, no va a haber luz en este túnel que vamos a entrar, porque para llegar a donde tenemos que llegar hay que pasar por un túnel que voy a mostrar ahora. Como ya vieron, entramos al túnel, pero ahora estamos en una fila. Es una fila bastante larguita, entonces todo depende de cuántas las personas más allá duren. Podemos subir, pero hay bastantes personas. Ya que la fila es bastante larga, decidimos que 2 personas se quedarán aquí para mostrarles a ustedes qué es lo que espera al final del túnel. Mientras tanto, Shelvin seguirá el recorrido por el pueblo para mostrarles qué más se puede encontrar. No sé cuánto se puede apreciar desde acá, pero cuando sales del túnel, que está más o menos por allá, llegas acá. Y esa es la parte donde las personas vienen, prácticamente se paran y ahí toman fotos o hacen videos. Pero realmente esa no es la única cascada. Miren acá hay otra. Y si pueden ver bien, justamente acá hay otra. Después de tener como media hora esperando, seguimos de este lado. Ese es el camino, si se ve, lleno de piedras, o sea, es rústico porque es lo mismo de la montaña, claro está. Y mientras más subimos se pone también más resbaloso y como más estrecho, más angosto también. Y como es bien resbaloso, de este lado te ponen esta cuerda para que te puedas ir agarrando y así también las personas de este lado pueden ir pasando. Te pones aquí a un ladito porque que verdaderamente está muy resbaloso. Aparentemente ya estamos llegando. Miren qué hermosura. Acá tienen una casa y el techo está completamente hecho de hierba.
Bueno, no completamente, simplemente tiene hierba encima del techo. Esos son de los pequeños detallitos que hacen que este lugar sea único. Y si te da hambre, puedes pararte en uno de estos restaurantes, shops, o ya, como que dice tienda y restaurante al mismo tiempo para comprar algo. Nosotros venimos desde allí abajo. Creo que ha pasado ya más de media hora, 40 minutos. Y seguimos por aquí. Gente baja, nosotros subimos. Pero nada de ver la famosa cascada o lo que sea que nos va a esperar allá arriba. Aquí están todas las caravanas, eso es el camping. Puedes venir en auto y estacionarte ahí y venir a uno de esos lugares. O puedes venir con caravanas y quedarte en esos lugares. Aparte de las carpas y los campings que ves de este lado, también puedes quedarte acá, completamente al otro lado. Y es un Airbnb, miren acá. Una de las cosas que me llama la atención de este lugar es que los destinos, por decirlo así, ciertos lugares están muy bien asignados. Por ejemplo, Lauterbrunnen, la estación de tren, queda 20 minutos para aquel lado caminando. Y Tuberbachfallet es la cascada subterránea más grande de Europa. Cada 40 minutos caminando para aquel lado. O sea, casi aquí lo puedes hacer todo caminando, lo puedes hacer también en tren, en teleférico, como tú quieras. De verdad que esto parece un túnel infinito. Es como que nunca se acaba. Salimos, entramos, salimos, entramos. Ahora entramos nuevamente en la montaña. Nuestra única esperanza es que valga la pena. Caminando por esta zona, realmente todo el recorrido es algo placentero. Lo que sí tienen acá es que son muy, pero muy ordenados. Todos los lugares lo tienen bien cercados. O sea, por ejemplo, en la cascada que estamos ahora, no se puede subir por otro lugar. Técnicamente se puede subir por las gramas, por la hierba, pero no hay, o sea, tú ves una reja y ves todo, así que tienes claro, se entiende que solamente se puede subir por ciertas zonas, así que está prácticamente prohibido subir por los lugares que están cercados. Amigos de YouTube, voy a morir hoy. Yo no veo nada, pero la expresión de algunas personas aquí adelante me están quitando las ganas, me están mortificando y hacen yo ver nada. Ahora hay que ser sincero, tener una casa por acá sería maravilloso, sobre todo por el ambiente, o sea, vives entre dos formaciones rocosas, dos montañas, por decirlo así. Ay, qué hermosura. Y para que este paisaje esté completo, señores, las vacas no pueden faltar. Si te está gustando este video y nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo es dejándonos un like, un comentario y claro, suscribiéndote a nuestro canal, que todavía es gratis. Déjame recomendarle algo. Las personas que son alérgicas al polen, como yo, traigan sus pastillas contra la alergia para que no estén así como yo. Esa niña está dejando Suiza completa llena de mocos. Eso no es normal. Tengo los ojos hinchados también. Eso El no es polen normal. me está matando. Si ustedes quieren ver cómo Emily tiene los ojos, vayan a nuestro Instagram, que es donde nosotros comentamos todo y ponemos absolutamente todo. Lo que no se muestra en YouTube se encuentra en nuestro Instagram. Otra rayita abajo, ruta. ¿Eso era todo? Normalmente hago kayak aquí, pero esta vez no. Creo que hemos caído en unas trampas. Hemos llegado al final y miren lo que se ve. Miren. Esto es todo lo que se ve. Eso, dame. Hemos durado más de 40 minutos en una fila para ver esto. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ha valido la pena. Hemos esperado demasiado para lo que... Para lo que hay. bien. Todo bien. 3, 2, 1. Eso. ¿Saben qué es lo peor? Que muchas personas que están en la fila y nos escuchan hablando español preguntan, ¿falta mucho? ¿Es bonito? Nosotros no decimos nada, pero ese señor que está aquí atrás, ese le está diciendo que es bonito. Se van a llevar, que suban. Se van a llevar la tremenda decepción. Hace un par de años estuvimos acá y los días, bueno, las 2 semanas anteriores llovió bastante y caía mucha más agua. Entonces tenías continuamente una cortina y esta vez queda desplazada el agua hacia el lado y no queda tan bonito. En estos últimos años, Lauterbrunnen se ha disparado como lugar turístico
Vienen muchas personas, realmente como pueden ver aquí caminando. No está tan congestionado, pero sí hay muchas personas. Y lo lamentable es que muchas personas suelen venir y solamente se hacen una foto en el pueblo, tal vez bajan un poquito a la cascada y ya, eso es todo. Pero este pueblo tiene mucho, pero mucho más que ofrecer. Aparte que puedes tomar el teleférico, el tren, el autobús para ir a cualquier lugar cerca, que son lugares en las montañas con vistas maravillosas. También puedes practicar el senderismo, caminar, conocer realmente, porque como dije es un valle, o sea, no solamente es el pueblo, sino que todo este valle con tantas cascadas son lugares que valen la pena visitar. Exacto, ya escucharon. Así que si vienen al Lauterbrunnen, no se queden solamente ahí, en el pueblo. Salgan, conozcan y se sorprenderán de lo hermoso que es. Realmente el andar por este valle ha sido una experiencia que no se nos olvidará jamás. Si a ti también te gustó, no dejes de darle al like, compártelo en Facebook y etiqueta a aquella persona con quien te gustaría visitar este paraíso. Nos vemos en la próxima ruta.